Matemática. Primer año de bachillerato. Área de un triángulo. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a su teleclase de matemática en su espacio educativo Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana y en esta ocasión nuevamente me acompaña en la teleclase Doris Ochoa. Yo ya estoy muy preparada para la clase de este día. La clase de este día. Vamos a trabajar primer año de bachillerato. Así que todos en casa preparando su libro de texto de primer año. Buscamos la página 149. Bien, el problema que vamos a resolver en esta ocasión tiene que ver con una fórmula ya conocida desde la educación básica, que es el área de triángulos. Ah, sí, esa sí me la aprendí y no se me olvidaba la fecha. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Ajá, ya en casa. Base por altura entre dos. Correcto, es base por la altura y eso tenemos que dividirlo entre 2. Resulta que usando razones trigonométricas podemos encontrar otra manera de calcular áreas de triángulos a partir de las longitudes de dos lados y de un ángulo. Qué interesante información, porque en esta fórmula que yo te mencionaba, solo ocupamos longitud, pero de los lados. Y aquí ya tú me dices que está involucrado un ángulo. Un ángulo. Entonces, el problema inicial de este día es justamente determinar una fórmula usando razones trigonométricas para calcular el área de un triángulo. Pero vamos a partir de ciertas condiciones, es decir, no vamos a tener esto en el aire. La primera es que tenemos el triángulo ABC. El lado AC lo vamos a denotar por B, que es la longitud. Al lado AB le vamos a poner C minúscula y el ángulo en A, es decir, en el vértice A, es conocido. Bien. Esta es la información que podemos usar. Lo primero que vamos a hacer entonces es colocar un plano y trazar un triángulo. O sea que vamos a poner gráficamente toda esa información. Toda esta información. Me parece, porque así la vamos a visualizar mejor. ¿A dónde te gustaría colocar el vértice A? Pues yo digo que lo coloquemos en el origen del plano, porque así se nos va a facilitar, creo, algunos cálculos. Exacto. A veces cuando hacemos construcciones es bueno escoger puntos estratégicos para facilitar los procesos. Entonces vamos a colocar nuestro punto A en el plano cartesiano, en el origen. Este de acá. Si ese es A, ¿dónde podemos colocar el vértice B? Pues yo digo que lo coloquemos sobre el eje X. Sobre el eje X, pongámoslo por aquí. Y este va a ser B, ¿sí? Sí. Ahora, al vértice C lo vamos a dejar en el primer cuadrante. Este va a tener coordenadas X, Y. Por el momento no nos interesa el valor de esas coordenadas, solo lo vamos a poner por aquí. Así que yo lo voy a colocar acá, a C, y voy a trazar el triángulo. Te ayudo si gustas. Por favor. Acá está un lado. Y el otro. Casi no me pintan estos. Pero bueno, creo ya. que se distingue. ¿Segura? ¿O lo repintamos? Vamos a repintarlo, no vaya a ser. Muy bien. Pero también las condiciones decía que AC es B, entonces la longitud de AC es B, ¿verdad? Esta de acá. A este es lo que nosotros hemos llamado B, es una B minúscula. Esto es B. ¿Y qué pasa con AB? Según las condiciones del problema. Sería C. Este es C.
y nos dicen que este ángulo de acá Es conocido. es conocido. Muy bien. ¿Cómo vamos a escribir el área usando razones? ¿De qué podemos partir? También de algo ya conocido que mencionamos al inicio. Pues de la fórmula del triángulo para calcular su área, pero sin las razones trigonométricas. Es decir, de la fórmula ya conocida, base por altura sobre 2. Exacto. Pero para eso entonces podemos tomar la base como AB, AB, correcto. pero necesitamos también trazar la altura. Pero la altura necesitaríamos trazar una perpendicular porque esa nos daría como el segmento que sería equivalente a la altura. Exacto. Tomemos del punto C, tracemos una perpendicular al lado AB. Y esa es la altura que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer con la escuadra. Igual te voy a ayudar, Gracias. ya que trazar aquí en la pizarra es un poco más complicado. Vamos aquí entonces. Listo. Esta es nuestra altura. Pero, ¿qué longitud tendrá esta altura que trazamos si el punto C tiene coordenadas X, Y? Pues la altura sería equivalente a la longitud en la coordenada en Y. La segunda coordenada. Esta longitud es la segunda coordenada del punto C, que nosotros hemos llamado Y. Así que todo esto vale Y. En la fórmula del área, ¿cómo quedaría eso? ¿Me puedes ayudar? ¿Te acuerdas cómo escribíamos área usando paréntesis? Si lo puedes escribir aquí. Bueno, sería el área del triángulo ABC sería igual. Voy a hacer un poco más grande esta C, La base primero. que es AB Y la altura que dijimos que era Y. Y. ¿Y eso? Sobre 2. Sobre 2. Exacto. Creo que podemos sustituir un par de cosas en términos de C y del ángulo A. Sí, porque aquí no veo que estemos utilizando las razones trigonométricas para reescribir la fórmula del área y andamos en busca de eso, ¿verdad? Así es. ¿Cómo escribimos la base AB? Pues, según los datos, Sí. es B. C. Ah, sí, perdón, C. AB, C. Y luego Y. Ahora, esta longitud, ¿cómo la podemos escribir usando el ángulo A y la longitud del lado AC, que era igual a B? Pues sería B seno de ese ángulo. B, esta B minúscula, Por el seno del ángulo A. del ángulo A Y todo eso. sobre 2. Recuerden que cuando estamos hablando de vértices de un triángulo usamos letras mayúsculas, mientras que cuando hablamos de lados usamos letras minúsculas y denotamos al lado opuesto de un vértice con la letra minúscula correspondiente. Es decir, si este vértice es A, entonces el opuesto, que sería este de acá, lo podríamos escribir como A minúscula. Si este es B, entonces el lado opuesto le notamos como una B minúscula. Sí. Y así sucesivamente. Esa es muy buena pista. Ahora, ¿hay algo más que hacer aquí o ya terminamos? Pues hemos reescrito la fórmula del área del triángulo conociendo estos dos valores y el seno de ese ángulo. O sea que hemos usado la información que nos daba el problema. Correcto. Los lados AC y AB y el seno del ángulo que dijimos que era conocido. Así que creo que lo hemos encontrado. Muy sencillo, muy fácil y muy Sí. rápido. Vamos a sintetizar esa información y la vamos a resumir aquí. El área de un triángulo ABC
la podemos escribir como un medio de A por B. A sería el lado opuesto al vértice A, B es el lado opuesto al vértice B, por el seno de C, y C es el ángulo que queda entre esos dos lados, o sea, no es cualquier ángulo. Déjame comprender un poco. Lo que nosotros encontramos en este caso era la relación entre estos dos lados y el ángulo Entre ellos. entre ellos. Entre ellos. En este otro caso, tú traes otra fórmula aparentemente diferente, pero realmente tiene la misma relación. Porque tú estás relacionando a B y el ángulo que forma estos dos segmentos. Así es. Esto es también válido para la fórmula del área. Quiere decir que dependiendo de los lados que yo conozca, es decir, si yo conozco AB y el ángulo C, puedo usar este. En nuestro caso, nosotros teníamos B y C y el ángulo A. Sí. Así que podemos usar esta segunda. Sí. Y también hay una tercera, que es si conozco C y A y el seno de B. ¿Cómo lo podemos relacionar con el dibujo que tenemos aquí? ¿Qué te parece si yo veo la fórmula y tú lo señalas en el triángulo para que se acuerdo. visualice mejor? En este caso, A y B. A sería este lado, B es este lado, Quiere decir que el ángulo C sería, el que está acá, muy bien, y todo eso multiplicado por un medio. un medio. En el otro caso, tengo B y C, B es este lado y C es este otro lado. y el seno del ángulo, o sea, el ángulo que lo relaciona sería, El que está entre los dos. exacto, y eso siempre multiplicado por un medio. En este otro caso, C y A, C es el que está aquí y A es el que está acá. y eso multiplicado por el seno de B, O sea, el ángulo que se forma entre estos dos lados. y siempre multiplicado por un medio. En este caso, si ustedes observan, esta que nosotros tenemos acá es equivalente a esta. Lo único que aquí han reescrito este un medio, lo han colocado al inicio y pues han escrito, La conmutatividad en la multiplicación. Exacto. Es decir, es lo mismo escribir C por B a escribir B por C. exacto. Tenemos que recordarnos de esos conceptos porque es muy importante, pues esas dos relaciones son iguales. Ahora es momento de que pongamos en práctica esto, porque nosotros lo hemos trabajado en general. Ahora agarremos un triángulo con ciertas medidas y cómo vamos a utilizar esta fórmula. Si me pasas el alargado, Aquí está. vamos a poner aquí los problemas. Como dijo Anita, vamos a practicar lo aprendido. Vamos a calcular el área en cada caso. El primero, vamos a poner este triángulo. Si me ayudas con los datos, DEF Es F, DE 5, o sea, este lado vale 5, EF es 2 este lado vale 2, y el ángulo formado por esos dos segmentos es 135. o sea, este que está señalado aquí. Exacto. 135. Antes de continuar, en clases anteriores hemos estudiado razones trigonométricas de diferentes ángulos, mayores a 90, mayores a 180, y en una de las clases había una tabla larga donde teníamos que completar cierta información. Así que Doris y yo las trajimos acá. Está en clases anteriores donde calculamos todas estas razones trigonométricas para estos ángulos. Es bueno que esas informaciones, es decir, todo lo que vayamos haciendo, lo tengamos guardado y siempre que necesitemos buscar alguna referencia, algún ángulo en específico que está aquí, pues lo podemos
retomar directamente, sin utilizar la calculadora. Ajá, aunque a veces practicando se le quedan algunos, ¿verdad? Pero no todos, así que es mejor tener a la mano esta tabla. A mí usualmente solo se me ha quedado el de 45, 90. Y los demás se me olvidan. Así que es bueno de seguirlo pasando. Bien, regresando a nuestro problema para calcular el área. Ahora vamos a calcular el área del triángulo DEF. Y aquí tenemos la información. Necesitamos sustituir acá. Exacto. ¿Qué hacemos? Primero, DEF, entre paréntesis, dijimos, esto denota Área. área. ¿Qué lados tenemos que multiplicar? ¿Qué longitudes? Pues sería DE DE, que vale 5 5, lo escribo directamente, por EF, que vale 2. este de acá, que vale 2. ¿Me hace falta? En este caso, si te fijas, podemos dividir o multiplicar al inicio por un medio. Ah, es cierto. Gracias, Doris. Se me había olvidado. Lo voy a escribir mejor al inicio para que lo ponemos acá. 5 por 2. Por el seno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Y es ese que conocemos. 135 grados. Es decir, por el seno de 135 grados. Simplifiquemos. Mira, aquí está un 2 multiplicándose y aquí dividiendo por este 2, entonces podemos simplificar. Simplifico esto y me queda 5 por el seno de 135 grados. Y ahora vamos a utilizar la tabla que trajimos. Veamos el seno de 135, acá. Observen, es ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, correcto. 5 por la raíz de 2 sobre 2. Si lo escribimos de F, es igual a 5 raíz de 2 sobre 2. Y como es hay una raíz por ahí y no da exacta, es mejor dejarlo expresado de esa manera. Así es, lo vamos a dejar así para que seamos más exactos. De pronto calculamos esto en nuestra calculadora y nos van a dar muchos decimales, así que mejor lo dejamos hasta acá. Me parece. Bastante fácil, ¿no? Sí, realmente solo es tener la fórmula a la mano, sustituir y encontrar el valor. Teniendo en cuenta este valor. Ese ángulo, y que es el que se forma entre los dos lados. Exacto. Ahora es el turno de Doris. Doris también ha traído otro triángulo. Bien, lo voy a colocar acá. En este caso, Es ABC, sí recuerdo. ¿Te si ayudo? gustas, me dictas. El AB es la base y C es el tercer vértice. A, B y C. El lado AB mide 3, AB mide 3, AC mide 4 AC mide 4, y el ángulo entre ellos es 30 grados. 30 grados. Muy bien. Entonces, a aplicar la fórmula. Lo que yo siempre ando buscando es el área del triángulo ABC. ¿Sí? Pero creo que lo voy a escribir un poquito más acá, para que todo el cálculo me quede en esta área. De acuerdo. ABC. ¿A quién va a ser igual? Sería El lado AB, que es 3. AB, recordemos el un medio antes. Es un El medio un medio, sí, siempre se me olvida. por 3 y El otro lado, que es 4. Finalmente, el seno de 30, el seno del ángulo que se que forma se forma entre los dos. por el seno de 30 grados, justo. Bien, ahora podemos simplificar, ¿sí?
Si se fijan acá, tengo 2 y acá 4. Puedo simplificar ahí, ¿verdad? Mitad y mitad. Exacto. ¿Qué sería? 3 por 2. Voy a escribir todo el proceso. Por el seno de 30. ¿Y 3 por 2 es? 6. Eso lo aprendimos allá por segundo grado. Así es. Y acá tengo 6 multiplicado por el seno de 30. Nuevamente podemos buscarlo en nuestra tabla. Tenemos aquí la fila del seno. Acá está 30 grados, así que el seno de 30 es 1/2. Así que en lugar de escribir seno de 30, ahora voy a escribir su valor correspondiente, que es 1/2. ¿Y cuánto es 6 por 1/2? Es 3. exacto. Podemos simplificar también, mitad y mitad. Pues en mitad 3, mitad 1, queda 3 por 1 sobre 1. ¿Listo? Muy bien. He encontrado el área del triángulo ABC con la información de conocer 2 lados y un ángulo. El ángulo que queda entre ellos. Recuerden que siempre tiene que ser el ángulo que está entre esos 2 lados. Si tenemos un ángulo diferente, pues tendríamos que ocupar otra estrategia que vamos a aprender más adelante en las clases que siguen a esta semana. Pues bien, Tú me dijiste que habías espiado en la siguiente clase. sí, te lo comenté, igual se los comento a ustedes allá en casa. Si se fijan, tenemos esta relación. Voy a pasar acá una línea para distinguir. Tenemos 1/2 de AB, seno de C C. Y eso es igual a 1/2 de BC BC por el seno de A. por el seno de A. Y eso es igual a 1/2 de CA De CA, por el seno de B. seno de B. Observen esta relación. Si yo quiero quitar este 2 que está acá, ¿qué debo de hacer? No lo puedo solamente borrar y decir ya. No, acordémonos que estas son, miren, igualdades. ¿Qué hacíamos por allá en séptimo grado? Multiplicar todo por el mismo número. Exacto. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 esta expresión y esta expresión? Primero que la igualdad se va a mantener Es lo importante. y al multiplicar 2 por 1/2, eso nos va a dar 1. Y 1 por A por B por el seno de C. Pues va a ser esto mismo. Exacto. Solo voy a escribir, ya que mentalmente hemos hecho ese cálculo. Excelente. Esta quedó un poco extraña. Vaya, tenemos esta relación. ¿Qué pasa ahora si dividimos por el producto de las longitudes del triángulo? Es decir, por ABC. Exacto. ¿Qué pasaría? Pues podríamos simplificar un par de cosas. Si acá, lo vamos a hacer mentalmente porque acá ya no nos cabe, igual esto es una pista para la siguiente Para la siguiente clase. Si aquí dividiera entre A por B por C, ¿lo debo de hacer? También en el otro lado y también en el tercero. Vale. Si aquí tuviera A por B por C, ¿qué se cancelaría? ¿Qué valor se cancelaría? Se cancelaría A y B y solo quedaría C en el denominador. Entonces aquí quedaría seno de C sobre C. Muy importante, esta es C mayúscula. La voy a esta escribir es C minúscula. y esa es C minúscula. En este caso, si siempre divido entre A por B por C, Se cancela B y C. que son justamente los que están aquí arriba. Entonces me quedaría seno de A, Sobre A minúscula. mira, C mayúscula, C minúscula, A mayúscula, A minúscula. y aquí entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría seno de B entre B. Seno de B
entre... Y aquí relacionamos un ángulo y la longitud del lado opuesto. Exacto. Pero fíjate que aún haciendo estos cálculos así mentales, yo necesito un poquito más de espacio. Así que voy a quitar la tabla. En serio, ok. Quitemos la tabla. Y voy a hacer un último cálculo. Ya, un último paso. Sí. ¿Qué pasa si obtengo el recíproco de este número? El recíproco es cuando, digamos que intercambiamos, damos vuelta. Sí. C sobre seno de C. Sí. C sobre el seno de C. Igual. Se tiene que mantener la igualdad con los recíprocos también. Exacto, porque si lo hago a este lado, Lo tengo debo que de hacer bien aquí en y el aquí, tercero porque es también. una cadena de igualdad. Así que aquí quedaría A sobre el seno de A y acá B sobre el seno de B. Y observa esta relación. Ay, ¿cómo se llama eso? Esta se llama la ley de senos. Ah, la ley de senos, y donde relacionamos ángulos con los lados opuestos. Exacto. Si te fijas, este cociente es igual a este cociente, es igual a este cociente. Bien, es de tenerlo presente entonces porque nos va a seguir para las próximas clases y para resolver triángulos. Gracias, Doris, por estar aquí. Mira cuánto nos has ayudado. Bueno, hemos aprendido mucho, pero el tiempo se nos ha terminado, así que nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.